Más cordial bienvenida a este curso al doctor Nazul Aque Montiel. Hola, doctor Nazul, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación de nuevo y listos para participar. Excelente, doctor. Pues les quiero platicar, para los que no conocen al doctor Nazul, quiero platicarles rápidamente quién es el doctor Nazul y por qué estamos tan contentos de que nos acompañe esta mañana. El doctor Nazul es médico cirujano por la UNAM. El doctor es especialista en medicina del deporte por la UADY. Actualmente es vicepresidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte. Es médico especialista en la Dirección de Nutrición y Enfermedades Crónicas de los Servicios de Salud de Yucatán. Y pues el doctor Nazul tiene una amplia experiencia también en cursos, capacitaciones en este tema, que es el tema que evidentemente más le apasiona al doctor Nazul, que pues es todo lo relacionado con la actividad física y el impacto que tiene en la salud. Pero bueno, hemos hablado un poco de la actividad física y de las bondades de la actividad física, pero pues también es bien importante que entendamos no solamente los beneficios y las bondades y lo maravilloso que es hacer actividad física, sino qué es lo que pasa cuando decido no hacerla, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito también más a fondo del sedentarismo. Es bien importante que entendamos qué es lo que pasa cuando decido no mantenerme activo o cuando mi estilo de vida pues se ha vuelto un poco en contra mía, ¿no? Y de alguna manera pues esto hace que yo tenga estas prácticas que pues evidentemente no son favorables para la salud y pues lo vamos a ir aprendiendo. Aquí los que nos acompañan aquí en Zoom pues ya saben la dinámica de Zoom. Aquí hoy tenemos una parte de preguntas y respuestas que con mucho gusto pueden ir haciéndole a lo largo de la plática al doctor Nazul y al final de la plática trataremos de ir dando respuesta a todas sus preguntas o comentarios. Y si nos acompañan en el Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán, buenos días, sean todos bienvenidos. También es el mismo ejercicio, pueden en la parte de comentarios aquí de la publicación, con mucho gusto pueden hacer preguntas, comentarios para el doctor Nazul y una servidora se las irá transmitiendo. Pues entonces, doctor, ya no te robo más minutos de tu presentación y pues te cedo el micrófono, te cedo la cámara y nos vemos en un momento. Muchas gracias, maestra, gracias por la invitación otra vez. Bienvenidos todos a esta actividad. Y bien, como ya dijo la maestra Ileana, vamos a repasar algunos conceptos importantes. Sabemos que esta plática está dirigida a personal de la salud, pero también sabemos que puede llegar a gente que no tenga que ver profesionalmente con la salud y por eso es que algunos que vamos a hablar de sedentarismo y impacto a la salud. Es importante este tema porque ya bien lo decía, tenemos con zonas unos de las personas. Permítanme un segundito, por favor. Tuvo una falla. Aquí está de nuevo. Aquí está el doctor Nazul. Una disculpa. No te preocupes, doctor, no te preocupes. Aquí estamos. Bien. El sedentarismo debemos entenderlo como pasar mucho tiempo realizando actividades de bajo costo energético. En medicina del deporte, medicina de la actividad física, se considera la medida metabólica como un MET, que es lo que vemos en pantalla, de 1 a 1.5 METs como índice metabólico, que es el equivalente a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto. Todo esto significa que esta medida, este gasto de energía es el básico que tenemos que realizar para actividades como las que estamos viendo en la pantalla. Básicamente, estar sentados, platicar, leer o inclusive dormir. Esto se considera sedentarismo.
No necesariamente tienen que ser actividades no productivas como las que vemos. También haciendo actividades productivas podemos estar cayendo en conductas sedentarias. Es importante remarcarlo. Si soy un estudiante, si soy un profesor y mucho tiempo estoy trabajando en este modo de vida, estoy teniendo una conducta sedentaria. No se Lo ve, opuesto, tu pantalla no se ve, doctor. Tu presentación no se ve. ¿Puedes volverla a compartir, por favor? claro, claro. Un segundito. Me dicen si la pueden ver. Ahí está. Listo, ahora ¿Se sí. ve? Gracias, sí. Muy bien, bueno, decíamos, estas son actividades de bajo gasto, ¿verdad? Estas que estamos viendo acá, y estas son actividades del mismo bajo gasto, pero actividades productivas. Lo opuesto son actividades donde nos movemos al aire libre, una amplia gama diferente o existentes e saludables. Lactantes muevan. Y por eso Carlos, hay que dejarlos jugar a los niños para que puedan obtener y realizar sus actividades como lo que son, niños, y sin desvirtuar el juego y la alimentación, por supuesto. En adolescentes tenemos que realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física, al menos 3 veces a la semana. Sin embargo, empezamos con problemas o con detalles, como este artículo que está aquí referenciado, en el cual nos habla que hay obstáculos en la vida diaria que pueden ser los mismos que nos intervengan en no poder realizar actividad física. Este estudio hecho en México nos señala que niñas en edad escolar de 13 a 14 años pudieran no tener una buena actividad física durante los descansos por actividades propias de la escuela. El recreo es corto o el descanso, falta de espacios deportivos, restricciones, prefieren socializar, etc. Es una bandera amarilla del por qué muchas veces no se hace actividad física o por qué no lo hace este grupo de edad. Es importante señalar que quizás sea lógico entenderlo, pero aquí es importante que todo lo que estamos hablando venga acompañado de ciencia y de investigación. Los adultos de 18 a 64 años tendrán que moverse minutos cada semana. No es difícil. Son los promedios que dijimos entonces, 65. Muy poco el tiempo. 150 minutos no se une y de salud como el que tenemos. Si queremos mejorar nuestro estado de salud, tenemos que mejorar entonces o incrementar el tiempo y el nivel de la actividad física. Nosotros podemos pasar mucho tiempo realizando otro tipo de actividades que, si bien nos son bastante placenteras, no nos generan un cambio o un impacto en la salud. Este otro artículo hecho en Suecia y en Italia, con investigadores de Suecia e Italia, nos habla de las recomendaciones por grupo de edad de acuerdo a lo que estamos viviendo en esta contingencia, el tiempo, qué tipo de ejercicio se puede hacer y, cuáles son las capacidades físicas que tenemos que trabajar de acuerdo a nuestro grupo de edad. Este estudio es bastante bueno, interesante, que creo que todos los que nos dedicamos a esto tendríamos que revisar. Nosotros hemos hecho ya actividades de recomendaciones de actividad física para pacientes con enfermedades y también para niños.
Entonces, la inactividad física es completamente lo opuesto. ¿Por qué hay inactividad física? Según la OMS, la sobrepoblación, la pobreza, la densidad de tráfico, la falta de espacios accesibles y parques para hacerla, la contaminación del aire, la delincuencia, son los 6 factores principales para que no hagamos actividad física. En Yucatán, realmente ninguno de los 6 es de bastante consideración como para que no hagamos actividad física. En la actualidad, sí, la pandemia de coronavirus es una restricción para la actividad física que definitivamente nos está afectando. Y por último, entender estos 2 últimos conceptos, ejercicio y deporte. No son sinónimos, definitivamente es actividad física, pero ejercicio es un concepto en el que hacemos actividad física con una metodología para obtener un resultado. Y en un deporte será una serie de movimientos o actividad física con ejercicios, pero que está reglamentado. Esas son las diferencias entre estos 3 grandes conceptos que tenemos que entender. Porque entonces, si digo que quiero hacer un deporte para bajar de peso, no estaré diciendo algo incorrecto. Pero si quiero bajar de peso o hacer ejercicio para mejorar y no me gusta hacer ningún deporte, existen muchas opciones para mejorar nuestra salud, como oficios, caminar, etcétera, y no necesariamente participar en un deporte, que ese es uno de los grandes errores que tenemos cuando pensamos que el deporte es importante que visite más directamente del 2000, la salud impresionante a nivel cerebro, a nivel vascular, pero también el impacto es a nivel de la fisiología del cerebro. Por lo tanto, podemos tener accidentes vasculares o problemas mentales. Además, cáncer de seno, enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares, problemas con el páncreas que condicionan diabetes, por supuesto, problemas intestinales, óseos, musculares, circulatorios, perfil de lípidos, etcétera. Este artículo nos señala con ciencia y con descripción cuáles son los impactos directos del sedentarismo sobre la salud. Creo que es algo que debemos de pensar como pacientes y como médicos, algo que tenemos que considerar independientemente de la especialidad a la que nos dediquemos. Este otro estudio, que habla también de la fisiología y las implicaciones del sedentarismo del organismo, nos describe cómo la vida actual nos deja muy poco tiempo libre para actividades físicas y cómo nos da alrededor de 15 horas y media durante el día para estar sentados, comiendo, trasladándonos o trabajando. Por eso es que una de las herramientas para incidir o una de las oportunidades para incidir en la mejora de la actividad física es en los transportes activos, que ya veremos más adelante. La incontinencia urinaria, las alteraciones del sueño, las enfermedades cardiovasculares y el sistema óseo también se impactan por el sedentarismo. Este estudio de España podemos observar cómo estos investigadores relacionaron ampliamente la incontinencia urinaria con el sedentarismo. Después de una investigación exhaustiva, pudieron observar que aquellas personas que en los cuestionarios, en las encuestas, que son instrumentos aceptados para detectar nivel de actividad física, observaron que aquellas personas que eran más sedentarios y físicamente activos tenían un problema exacerbado en cuanto a la incontinencia urinaria y actividad física. Esto no lo vamos a tocar aquí, amplia variedad de estímulos, beneficios al organismo, como el patrón del sueño,
la hora de inducción del sueño, cuántas veces nos despertamos durante la noche, cómo nos despertamos por la mañana, cansados, si nos duele alguna parte del cuerpo, está relacionado. En estos dos, el segundo estudio inclusive utiliza el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, donde asocia perfectamente sedentarismo con una mala calidad del sueño. Por supuesto, los que nos dedicamos a esto sabemos que estar en condiciones sedentarias por mucho tiempo nos va a condicionar problemas y patología de la columna, como vemos en estos dos estudios donde se hace énfasis en comportamiento sedentario o estar sentado por mucho tiempo. Principalmente la columna vertebral a nivel cervical y a nivel lumbar son las que están más afectadas en este tipo de problemas. Este otro estudio de Autoimmunity Reviews nos señala cómo los problemas reumatológicos autoinmunes también se condicionan por el sedentarismo. Podemos observar entonces que si el paciente que tiene un problema autoinmune y ya tiene diagnosticado un padecimiento reumatológico y no hace actividad física o es sedentario, podemos ver una pobre mejoría de su padecimiento o un empeoramiento y una pobre funcionalidad articular, principalmente, que es la que condiciona a estos pacientes. Otro punto importante, la genética. Actualmente sabemos que la descripción del genoma y de las actividades físicas relacionadas con la genética nos dan evidencia de que los cambios epigenéticos condicionan cambios en el organismo. La actividad física y el sedentarismo pueden condicionar cambios epigenéticos que no alteran la secuencia de DNA, pero activan o inactivan algunos segmentos y que condicionan para que nos protejamos o nos expongamos a enfermedades. Ya lo dice el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la epigenética es todo lo que nos rodea, nuestras actividades, nuestro estilo de vida, todo lo que nos metemos a la boca. Esto va a condicionar si algunos genes se activan o se inactivan. Y estas características podemos heredarlas. Y entonces también, heredarlas, perdón. Y también quedaremos expuestos o no a ciertas enfermedades. Por otro lado, la genómica nutricional también es importante, ya sea que si yo estoy predispuesto a padecer alguna cuestión de asimilación incorrecta o correcta de alimentos, más en el número 2, la nutrigenómica, en la calidad de los alimentos que yo estoy consumiendo, qué tan buena respuesta o mala respuesta me va a hacer al organismo. Ya se ha hablado también en todos estos foros de alimentos procesados, de etiquetado de alimentos. Bueno, aquí es donde entra la nutrigenómica. Realmente los alimentos ultraprocesados están causando una respuesta anómala en el organismo porque no son nutrimentos de buena calidad. Algo importante de entender son los patrones del sedentarismo. El sedentarismo tiene patrones y es importante entenderlos para que podamos actuar sobre ellos y en el momento justo. Este estudio que estamos observando aquí nos habla de patrones de sedentarismo en pacientes adultos. La muestra fueron pacientes adultos mayores de 50 años inactivos. Se monitorearon por medio de acelerómetros sus actividades y sus movimientos durante el día y se pudo observar, que fueron sedentarios el 62% del tiempo. Realizaron 73.3 cortes de conducta sedentaria. Esto es, dejaron de ser sedentarios 73.3 veces al día, parándose, caminando, etc. Pero estos cortes duraron de 4.4 a 7.8 minutos en el día. Y fueron más sedentarios durante la tarde y fueron más sedentarios en los días laborales de la semana. Esto quiere decir que quizás en el fin de semana la gente se activa un poco más. Este estudio es muy bueno porque nos hace ver el patrón, por supuesto que no es en nuestra población, pero es un patrón que probablemente tenga similitudes en población mexicana. Nosotros pensando en esto, cuando inició la cuarentena o el confinamiento por COVID, realizamos bastante infografía para promover información y promover el movimiento y evitar la inactivación física, porque sabíamos que la inactivación y las conductas sedentarias se iban a presentar durante todo este confinamiento. Aquí hay otro estudio donde también se ve el patrón de sedentarismo, pero en mujeres que tienen sobrepeso y obesidad. Básicamente se vio algo muy similar, fueron más sedentarios las conductas y los patrones sedentarios fueron mayores que en el estudio anterior,
realizaron más cortes de conducta sedentaria. Esto es, se pararon, caminaron, etcétera. Pero los cortes duraron mucho menos tiempo, 3.3 minutos. Y fueron más los patrones sedentarios en la tarde y en la noche, y igual que el anterior estudio, en los días laborales de la semana. Nosotros también ya elaboramos previamente infografía al respecto para prevenir y además dar indicaciones y recomendaciones de cómo podemos ser más activos en casa. Romper con el sedentarismo es importante, no nada más para romper con la conducta, sino que hemos visto en este estudio que podemos generar, por supuesto, mayor consumo de energía. Este estudio habló de romper con el sedentarismo cada 30 minutos en actividades como leer o estar trabajando en un escritorio. Se realizó en 4 grupos. Un grupo no tenía ningún corte del sedentarismo y los otros 3 tenían cortes en diferentes momentos y con diferentes actividades, caminatas, que eran desde 1 minuto hasta 5 minutos de caminata. Además de romper con el patrón de sedentarismo, se obtuvo por cada día una mayor ingesta de energía, un mayor consumo de energía de 24, 59 o 132 kilos. Vamos acumulando si rompemos el sedentarismo y hacemos alguna actividad, hemos llegado a y acabamos de revisar que hay ciencia por detrás de esto. Recomendamos las pausas activas para hacer movilidad, actividad física y también para romper con ese letargo que puede haber durante las horas que estamos sentados en la oficina. ¿Por qué no hacemos actividad física? De acuerdo a esta encuesta del INEGI, del módulo de práctica deportiva y ejercicio, publicada en noviembre de 2019, cada año lo hacen, esta población de gente de 18 años de edad, mayor de 18 años de edad, nos refiere que no hace actividad física por estos motivos: falta de tiempo, cansancio por el trabajo, problemas de la salud, pereza, falta de dinero u otro. Insistimos, es importante entender y conocer por qué la gente no hace actividad física. Ya vimos que el tiempo pudiera ser una causa, pero también ya vimos que no se necesita mucho tiempo para ser físicamente activos. Este estudio hecho en México también evalúa cómo impacta estar sentado o el tiempo de estar sentado para asociarse con obesidad y con diabetes. Lo que se observó en este estudio es que hubo un alto índice de estar sentado, que el alto índice es de igual o más de 420 minutos al día en 14.8% de la población a la que se entrevistó o la que hizo la encuesta. En una muestra, permítanme para que lo pueda ver, en una muestra de 1,300 mayor índice de estar sedado observó fueron los hombres de 20 años que se asociaba con bajos de intensidad y estudiantes y de clase socioeconómica alta. Además, pacientes que tenían sobrepeso. Esto nos lleva a decir que tenemos que promover la actividad física, hacer los colegas de evitar y de decir por qué es importante evitar mantenerse sentado mucho tiempo. Este estudio, además, se hizo en correlación con uno que se hizo 10 años antes, en el cual los valores fueron menores. Esto es, en este estudio del 2017 hubo un incremento del 13.7 al 14.8% del tiempo de permanecer sentado, se representa 17.3 minutos más. Esto es que no ha habido una mejora en este índice con el paso de los años y con las políticas y con toda la difusión de recomendaciones para actividad física, evitar el sedentarismo, etcétera. No ha habido un verdadero impacto. Aquí dejo estas 3 referencias bibliográficas de cómo
el estar sentado, la posición sentada o el índice de estar sentado es un indicador importante predictorio de en estudios de observación se detecta eh, esta nacional por ciento. Menos de 150 minutos a la semana, que representa, pues una muestra bastante grande de personas a nivel nacional que no está haciendo lo mínimo necesario para mantenerse saludable. Por supuesto que las encuestas pueden tener un sesgo en el sentido de que no preguntan la calidad ni la intensidad, sino nada más el tiempo que se destina a hacer actividad física. Este estudio actualizado de este año nos pregunta si el encuentro de estas dos pandemias, obesidad, sobrepeso, contra la pandemia del COVID, ¿ha tenido un impacto? Sí, se ha tenido un impacto. Han cambiado los comportamientos de actividad física y sedentarismo. Sí nos ha traído un verdadero problema y yo creo que todos lo estamos viviendo, pero es importante documentarlo y es importante porque sobre esto le podemos decir a nuestros pacientes o en estas actividades, en estos foros, decirle a los colegas del público en general que definitivamente tenemos que tratar de mejorar nuestros índices de actividad física y disminuir el sedentarismo. Al día de hoy, aquí en Yucatán se están cumpliendo 4 meses de que empezó la cuarentena y no se ve cuánto podamos seguir más adelante. Definitivamente vemos mucha gente que estamos trabajando prácticamente, pero no, además de la más hábitos de actividad, también vienen los de alimento en la alimentación con respecto a cómo es y cómo es ahora. En especial, si bien ha aumentado el consumo de fruta, el consumo de bebidas dulces. Lo dice este hecho en este. Es importante de que se ha hecho en otros países. Yo creo que la tendencia el Instituto es, muchos de los hogares sí bajo la mano de los padres, porque los chicos no están saliendo. Entonces, si hay una alteración o si hay una mala orientación o mal conocimiento de la alimentación, en este momento sí será una responsabilidad aún más directa de los padres. Por último, este estudio realizado en Bélgica nos habla de que la pandemia por la COVID-19 ha impactado mucho en las actividades físicas en la gente que normalmente era físicamente activa. No nada más pasó de ser físicamente activa a físicamente inactiva, sino que también, según lo dice este estudio, ha adoptado conductas sedentarias por el confinamiento. Recordemos que el cuerpo, por excelencia, es un organismo hecho, diseñado o creado para el movimiento. No nada más para el movimiento como el que vemos en las imágenes, artístico o atlético de alto nivel, sino también para actividades cotidianas como los traslados. Y hemos dejado, y no antes de la pandemia, hemos dejado de caminar, hemos dejado de utilizar la bicicleta y nos ha absorbido la tecnología, nos ha absorbido los medios de transportes y
todo esto nos ha llevado a una involución que vivimos actualmente y que está impactando en la salud. ¿Qué estamos haciendo? En Yucatán, desde hace muchos años, ya se están haciendo muchas actividades. El hecho de que exista esta dirección, no en esta administración, sino desde administraciones pasadas, habla de que si bien en Yucatán el problema es grave, también estamos comprometidos en tratar de resolverlo. Y sabemos que no es fácil. El programa, la dirección, el departamento tiene un programa que se llama Entornos Activos Saludables. Ellos han realizado un programa muy, muy bonito en el cual van a empresas, ¿sí?, que se inscriben y que cumplen con lo que el programa solicita para promover la actividad física, promover la nutrición, promover la salud mental y generar un cambio y estilo de son intenciones y el equipo que lo hace, mando un saludo bastante bien, ha tenido muy buena respuesta y ha hecho una buena relación con la gente de las empresas a donde intervienen. Se trabaja mucho en todos los ámbitos, hasta en educación, y creo que este es uno de los puntos donde tenemos que empezar. No nada más estar difundiendo, sino ir in situ a donde sabemos que podemos hacer una diferencia. Esto se estaba haciendo antes de la pandemia. Esas actividades también, la promoción de actividades de este tipo para activarnos, que esto sí ya lleva mucho tiempo haciéndose y que si bien no impacta mucho en los cambios de hábitos en una persona con una sola intervención, sí nos da una oportunidad para hacer una intervención y ofrecer información al respecto, ¿sí? Con herramientas como este tipo para que no perdamos de vista cuáles son todos los puntos diariamente que tenemos que tener en cuenta para poder no olvidar que tenemos que ser físicamente activos, que tenemos que tener una nutrición correcta, que tenemos que tomar agua y que tenemos que tener un bienestar emocional, porque es muy importante. Todo va concatenado. Las empresas que así lo hacen obtienen una certificación. Esto, bueno, hasta antes de que empezara este problema de la pandemia, el programa pues ha llevado un buen número de actividades in situ en las empresas. Sin embargo, esta pandemia actualmente nos tiene haciendo actividades de este tipo. Nosotros ya llevamos varios temas expuestos desde el punto de vista de educación para la salud, educación para colegas, educación para profesionales de la salud, hablando de actividad física para pacientes con enfermedades cardiometabólicas, recomendaciones de actividad física para niños, comportamientos de diabetes, salud mental y enfermedades crónicas. Es muy importante, muy, muy importante remarcar que hemos estado trabajando en esto. Y desde antes, en la promoción de este medio que voy a profundizar un poco, que es el medio de la bicicleta. Es muy importante entender que la bicicleta, si bien se ve como algo divertido o un juego, es importante tratar de romper el paradigma de que la bicicleta solamente es para jugar o divertirse y cambiarlo al paradigma, a un nuevo paradigma, o que deje de ser un paradigma, perdón, que ahora sea un medio de transporte. Tenemos estas dos imágenes, información del gobierno del estado y esta información del Instituto Nacional de Salud Pública, donde hace, y lo vamos a mencionar más adelante, un análisis de este programa muy similar al de la bicirruta, donde los resultados son muy interesantes. Por lo tanto, nosotros tenemos una propuesta, y ya con esto voy a finalizar, una propuesta de transporte activo, seguro y saludable que va a impactar o que impactaría en la salud. Nosotros sabemos que estamos viviendo una serie de olas, así lo llamó el gobierno, de reactivación económica. Esta reactivación económica pues trajo problemas, ¿verdad? Todos lo sabemos, y que es difícil poderlos enfrentar de forma tajante y al corto plazo. Sin embargo, nosotros proponemos que como una de las opciones entre tantas que tenemos que hacer para mejorar nuestras condiciones de salud. Esta no es la respuesta a todos nuestros problemas, pero es una respuesta a un problema muy específico. Nosotros en Yucatán, específicamente en Mérida, ya tenemos un programa de movilidad en bicicleta, pero es recreativo. Y ya tenemos, que no son nuevas, ciclovías. Lo que tenemos que buscarse, como decía hace un momento, romper ese paradigma, bicicleta como un medio de transporte más. Evidencia hay mucha.
tenemos países que son ahora sí que ciclistas por experiencia. Y los otros estudios de las experiencias de la activación de ciclos y de normas viales para la promoción de la movilidad en bicicleta, la promoción de la movilidad caminando. Evidencia hay mucha. Esta última que vemos es la de la Ciudad de México, donde se encontró que este programa que se activa los fines de semana, al monitorearlo encontraron un incremento importante en la actividad física de la gente que iba a hacer, pues ahora sí que iba a ser algo recreativo durante ese día que se cierran las calles. Es, creo, un buen aliciente y una buena evidencia como para pensar más a fondo y en el futuro que podemos hacer más por activar esta forma de transporte que por muchos años en el pasado era la única que existía y que, como podemos ver, genera una pérdida de calorías, un gasto calórico importante y, por supuesto, esto ya no lo he puesto ahí, existen muchos artículos que hablan de los beneficios a la salud al usar la bicicleta. La Organización Mundial de la Salud promovió durante estos últimos meses cómo movernos alrededor de las ciudades con la aplicación o con la propuesta de activar a las ciudades las ciclovías para poder tener una mejora en el transporte público. Como pueden ver, esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, es algo que está descrito y que está hecho con mucho fundamento. Pero vamos a ver, nada más es, vamos a ver qué ha hecho en el mundo. La transporte seguro y en Francia, donde hay muchos problemas de contaminación y de movilidad, también se ha hecho lo mismo. Bogotá, Colombia, es uno de los países que más ha abogado por la movilidad en bicicleta. Y cuando anunciaron sus medidas para la reactivación y la movilidad, específicamente dijeron que se permitía el uso de las bicicletas. Y es una de las ciudades que mayor número de kilómetros de ciclovías tiene en Latinoamérica. Y alrededor del mundo los ejemplos son vastos, cómo se han activado de forma emergente ciclovías para la movilidad, como podemos ver, e inclusive en la Ciudad de México, que es caótica por excelencia, cómo se activaron ciclovías para la movilidad. Son planes emergentes como el que presentó el gobierno del estado para movilizar al personal de la salud de forma más segura y como un reconocimiento a su labor. Estos planes emergentes, por supuesto, creo yo, que casan en pensar una política de ciclo incluyente. Y por último, quiero remarcar que esto que estoy diciendo no nada más es porque se nos haya ocurrido, sino que además está en el Plan Estatal de Desarrollo de Gobierno de este sexenio. El Plan Estatal de Desarrollo tiene varios ejes, son transversales, pero una política, una actividad como esta que estoy mencionando, impacta directamente el eje 2, el eje 3 y el eje 4, y pueden ver ahí un sinnúmero de acciones en las cuales impacta tal y como está previsto que se haga en este Plan Estatal de Desarrollo. Además, en un documento que se realizó al principio de este sexenio, también cumple con múltiples compromisos del gobernador del estado, que adecuáramos la ciudad y el estado para movilidad con bicicleta. Por último, hay que mencionar que existe una bicicleta en el estado de Yucatán que está expedida desde el 2013. Esto es importante, realmente esta iniciativa que aquí proponemos y que ya lo hemos trabajado, ya lo empezamos a trabajar inclusive antes de que empezara la pandemia, no puede ser un esfuerzo nada más de la Secretaría de Salud, porque en todo lo que impacta es en la salud, pues nosotros nada más tenemos una injerencia directa en eso, en la salud. Pero para poder aterrizar una política de este tipo, pues tienen que intervenir todos estos sectores
porque como pueden imaginarse, no nada más es que digamos que salganse todos a rodar en bicicleta de un día para otro cuando no hay una planeación correcta. Existen manuales específicos para esto, para llevar a las ciudades a mejorar y de un sinnúmero de uno que antes en conocimiento en internet es un mundo a otro camino, otro tanto, después se sube a un autobús. Eso se llama intermodalidad. La intermodalidad aplica perfectamente a la ciudad de Mérida y al estado de Yucatán. ¿Qué beneficios tendría en el corto plazo una política de este tipo? Pues por supuesto que evitar aglomeraciones y prevención de contagios en el transporte público, que es uno de los problemas que estamos viendo actualmente. La gente que ya tiene que ir a trabajar lo piensa 2 veces antes de subirse al autobús cuando viene lleno o a la combi. Y además, por un lado, lo piensa porque no se quiere contagiar. Pero lo que no está pensando o lo que no estamos viendo en el panorama es que si yo hago un transporte activo en bicicleta, voy a mejorar mis condiciones de salud. A lo mejor podrá haber gente que diga que quizás las distancias que recorres son muy largas. Eso también está estudiado. Hay distancias de hasta 7 kilómetros que si se recorren en bicicleta realmente no es mucho el tiempo que hay que invertir, sino más bien es con una adecuada vialidad y un espacio y un respeto del ciclista y de los automovilistas, podemos mejorar y promover un transporte activo. Y a su vez va a generar un menor patrón de conductas sedentarias, que es lo que hemos estado hablando. El calor y las condiciones que tenemos en Yucatán también están estudiadas. No hay ningún estudio que afirme que el calor o condiciones climáticas como las que vivimos aquí en Yucatán sean un obstáculo para la actividad física de este tipo que estoy hablando. Por supuesto que hay muchas cosas que habría que corregir o que habría que implementar, pero muchas veces pueden ser más bien paradigmas, ¿verdad? Esto nos da movilidad activa y sustentable, esto promueve física y esto contaminación. Valga decir que el impacto a nivel turístico, el impacto a nivel ambiental y económico, pues también es interesante lo que podría ser una aplicación de una. Por último, es importante decir que todo esto que estamos abordando en la dirección es un abordaje multidisciplinario. Nutriólogos, psicólogos, licenciados en educación física y cultura física y medicina del deporte, hemos estado trabajando y aprendiendo también sobre estos temas para poder ofrecer a la población una mejora de las condiciones para tener un regreso en el estado grave que vivimos de salud en cuanto a obesidad, sobrepeso, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, todo esto que son 100% prevenibles. Por último, quiero decir que este abordaje tiene que ser también con ciencia y con sustento. Si nada más decimos que queremos andar en bicicleta, que no te quedes sentado mucho tiempo y no decimos por qué o con base en qué estamos haciendo las afirmaciones, es posible que ni los mismos profesionales de la salud crean que es importante o que ni los pacientes o nosotros mismos no estemos convencidos. Existen, como pueden ver, muchas publicaciones específicas a nivel científico que abordan la actividad física, el sedentarismo, la inactividad física y que aborda además la fisiología del esfuerzo físico. Y también instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública y por supuesto la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán o los Servicios de Salud de Yucatán, que está considerando esto como un problema grave desde hace muchos años y bueno, la intención de hacer estos foros en este momento que estamos viendo para poder sí dar más información a personal de la salud, pero también a público general y decir que bueno, que hay mucho por hacer. Definitivamente esto, como pueden ver, es una propuesta cuando debería de ser quizás ya una realidad, pero esto definitivamente lleva tiempo y es importante que aprovechemos estos foros para poder dar esta información que es bastante interesante
bastante importante y espero que les haya servido y que les deje una buena impresión toda esta serie de conceptos que creo que médicos, enfermeros, enfermeras, odontología, fisioterapia tendría que tener porque al final de cuentas es promoción de la salud. Es importante señalar que estas infografías que promueve la Secretaría de Salud no son nuevas, llevan mucho tiempo promoviendo la actividad física. Seguro que no hemos tenido el impacto que queremos porque los índices así nos los dicen y la encuesta así lo dice, pero bueno, no por eso no lo vamos a dejar de hacer. Yo agradezco mucho, este es mi correo electrónico, si tienen alguna duda, alguna pregunta, vi que tuvimos ahí problemas con la conexión a internet, pero bueno, también la tecnología así es, y yo agradezco mucho, maestra, por la oportunidad de poder decir estos conceptos, creo que son muy interesantes a nuestros compañeros de la salud y al público en general. Muchas gracias y bueno, si hay preguntas, con mucho gusto. Definitivamente, doctor, muchísimas gracias. No, bueno, los problemas técnicos ya nos estamos acostumbrando a que de repente un día el internet nos trata muy bien y el otro día no nos trata tan bien. Pero la verdad es que tampoco es impedimento para, como tú bien dices, ¿no? Compartir, hablar de estos temas es muy importante. Todavía, desgraciadamente, para muchas personas, ahora sí que profesionales de la salud y no, porque cuando se trata de actividad física, los que somos profesionales de la salud, por alguna razón se nos olvida que somos profesionales de la salud y también le buscamos mil pretextos al tema de hacer la actividad física. Y la realidad es que si no como persona, como profesional, estoy convencido de los beneficios que trae y lo aplico, pues muy difícilmente voy a poder emitir alguna recomendación acerca de la actividad física. Y la verdad es que ya no podemos seguir tomando la actividad física como algo opcional, como algo accesorio, como algo que si puedes hacer lo que bueno y si no, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Es bien importante que entendamos todas estas diapositivas que mostraba el doctor Nasul, donde nos pone toda la evidencia que respalda la recomendación de actividad física, son reales, están al alcance de la mano. Cada día sale más evidencia que nos dice que así como comemos y dormimos y nos bañamos todos los días, la actividad física también tiene que hacerse. Y otra cosa bien importante que decía el doctor, pues nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para movernos, no estamos diseñados para estar parados como tablas o acostados como tablas todo el tiempo, estamos bien articulados, tenemos músculos, tenemos reflejos. Entonces, lo que sí es bien importante es que pues vayamos buscando los escenarios que sean más favorables para hacer actividad física a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Y es por esto que muchos países hoy, más que nunca, pues se está viendo, ¿no? La utilidad, por ejemplo, de habilitar más calles como ciclovías, de tener más opciones de poder tener este transporte activo que por supuesto que también cuenta como actividad física. Y de alguna manera, pues dejar de ponernos un poco estas barreras o pretextos. El que más ponemos, que es el que decía el doctor, es el clima, ¿no? Es que aquí en Yucatán hay mucho calor, ¿cómo me voy a transportar en bicicleta? Bueno, pues tampoco vas a estar en bicicleta 8 horas transportándote, ¿no? De hecho, vas a llegar a lo mejor más rápido en bicicleta que en un automóvil. Definitivamente tenemos que aprender a ser empáticos, que creo que es la otra palabra que nos falta mucho a todos. Cuando estamos, los que tenemos oportunidad de tener una bicicleta o andar en bicicleta, pues cuando andamos en bicicleta somos ciclistas, pero luego nos subimos al coche y se nos olvida, perdemos la empatía por el ciclista, por el peatón, le pitamos a todo el mundo, le tiramos el coche a todas las bicicletas y eso es algo que definitivamente no puede seguir pasando. Yo creo que eso es parte de esta nueva realidad que vamos a vivir, es que mucha gente va a empezar a trasladarse en bicicleta para no meterse en una combi o en un camión donde hay otras 20, 30, 40 personas y tenemos que aprender a respetar a los ciclistas, ¿no? Porque de alguna manera pues el usar este tipo de transporte pues nos protege y nos cuida a todos, ¿no? Ahorita en este momento que estamos tratando de evitar en la medida de lo posible los contagios, pues el andar en bicicleta definitivamente es una medida que nos va a ayudar, nos puede ayudar muchísimo a disminuir los contagios pensando en COVID, ¿no? Y pues definitivamente mejora la actividad física. Entonces, yo creo que esta es información que, digo, como decía el doctor de inicio, bueno, por supuesto que está pensada para profesionales, pero me parece que la actividad física es algo que debemos de promover
profesionales de la salud o no, y que debemos de aprender, aplicarla, entender cuál es el impacto que tiene el sedentarismo. No es casualidad que tengamos altísimos índices de inactividad física o sedentarismo y también muy altos índices de sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades y las comorbilidades que esto trae. Entonces, pues sí es bien importante que entendamos por qué tenemos que recomendarla la actividad física, pero también por qué tenemos que hacerla, ¿no, doctor? O sea, es predicar con el ejemplo, es súper importante en actividad física. Así es, hay mucha información al respecto y bueno, hemos estado leyendo experiencias de otros países del mundo, inclusive hay muchos análisis de cuánto tiempo te pasas más en un carro de un lugar a otro y que lo puedes hacer más corto trasladándote en bicicleta. El clima, por supuesto que está demostrado que no es un obstáculo. El obstáculo principal, como bien decías, es la empatía y las condiciones que ofrece la vialidad para el ciclista. Cabe mencionar que Yucatán es el estado, si no el 1 o el 2 a nivel nacional, que más uso de la bicicleta tiene. Y eso es de forma natural, porque no hay una implementación de una política como tal. No vemos más que en algunas partes de la ciudad y del estado marcadas unas ciclovías en ciertos puntos, cuando en las ciudades donde más se implementa, y el ejemplo por excelencia es Holanda, inclusive hay calles donde no transitan los vehículos y sí transitan las bicicletas. Y está marcado y está penado, además la gente lo respeta y sabe que así es. Es importante entenderlo y bueno, si un país como Francia, una ciudad como París, que es un problema de vialidad y de contaminación, tiene este cambio, ¿qué es lo que han hecho? Que aprovecharon la coyuntura que hay ahorita por la contingencia y decidieron hacer el cambio, que es lo que nosotros en el departamento pensamos que podemos hacer, aprovechar, porque a 4 meses seguimos peor que al principio y creo que podríamos bien aprovechar para movernos. De hecho, hay mucha gente que se está moviendo en bicicleta ya, pero no con las condiciones que tendríamos que tener en cuanto a cultura, vialidad, reglamento, etcétera. Hacer y trasladarse. Así es, doctor. Oye, doctor, mira, hay dos preguntas aquí. Bueno, hay un comentario y una pregunta. Hay una dice, la actividad física es muy importante para mejorar nuestro nivel de vida, por supuesto, y sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, definitivamente. Yo creo que la pandemia que ya vivíamos con el tema de enfermedades crónicas, la pandemia que estamos viviendo, y yo creo que la lección que nos queda es que definitivamente cualquier pandemia que, bueno, ni Dios lo quiera, pero bueno, finalmente cualquier pandemia que venga, me queda claro que hay herramientas como el estar activamente, o sea, ser activo es una defensa y mejora nuestro sistema inmune y definitivamente el mantenernos activos nos puede ayudar a protegernos de diferentes agentes externos, ¿no? Es una de las bondades de hacer actividad física. Y por otro lado, cuando nos enfrentamos a pandemias como esta, donde hay un tema contagioso, infeccioso por cercanía, por el tema de la cercanía de la saliva, de la persona que habla, de la respiración, pues definitivamente el hecho de utilizar otros medios de transporte como la caminata, la bicicleta, ¿no? Pues eso por supuesto que es muy favorable para la salud, ¿no? Hay un comentario, nos preguntan si, bueno, aquí es una pregunta un poquito diferente, dice, las personas con marcapasos, ¿qué tipos de ejercicios deben de hacer? No sé si esta la puedas contestar, doctor. Claro que sí, ningún problema. Las son eran ritmo cardíaco, marcapasos. Realmente una persona marcapasos, cualquier tipo de actividad, pero es importante conocer la capacidad cardiovascular residual, que es un índice que se mide cuando hay una persona que tiene un problema cardiovascular, un infarto, una arritmia, una miocardiopatía, siempre queda con un porcentaje de función cardiovascular residual. Conocer ese porcentaje de función cardiovascular residual es importante para poder prescribir
prescribir la actividad física que podrá hacer este paciente. Esa sería la respuesta. No le puedo decir ahorita qué es la bicicleta, agachadillas, etcétera. Es importante saber su capacidad residual y sobre eso la prescripción. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan que dónde pueden conseguir los folletos que mostró el doctor. Están en la página de la Secretaría de Salud. Ahí hay una parte que dice infografías y, bueno, temas de nutrición, actividad física. Y con mucho gusto ahí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán, ahí pueden descargar las infografías que se han hecho de actividad física o de deporte. Y también hay otras páginas maravillosas, precisamente la de la página del Instituto Nacional de Salud Pública ha estado haciendo muchísimas infografías también de los beneficios de la actividad física, las bondades, el impacto que tiene el sedentarismo también. Entonces, creo que esas son fuentes oficiales donde podemos obtener esta información sin ningún problema, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Digo, hay muchos comentarios, por supuesto nos sumamos. Muchas felicidades, doctor, muchas gracias. Yo creo que este tema es y siempre será muy importante y al menos desde la Secretaría de Salud de Yucatán, del Gobierno del Estado, pues seguiremos impulsando platicar y poner sobre la mesa las diferentes opciones que pues se están dando acerca de la actividad física y cómo mejorar los entornos con respecto a la actividad física, ¿no? Como les decía, es bien importante que busquemos en lo individual cómo podemos mejorar nuestros entornos, ¿no? De alguna manera para hacer actividad física, pero es una realidad que también en lo colectivo tenemos que hacerlo, ¿no? Y en la medida que más ciudadanos, más usuarios, nos mantengamos activos fuera, usemos parques, usemos ciclovías, pues definitivamente el Estado y las ciudades pues tendrán que ir respondiendo a esa necesidad. Entonces, en la medida que más usuarios existan de estos medios alternos, ¿no? De transporte, pues definitivamente, pues la ciudad poco a poco tendrá que irse adaptando y lo están haciendo. Sabemos que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Mérida está trabajando con el laboratorio urbano de la Universidad Modelo, ¿no? Porque de alguna manera nuestras autoridades pues también están muy conscientes de que tenemos que ir caminando hacia allá. En el gobierno del estado se han estado haciendo y mejorando también diferentes ciclovías que comunican diferentes municipios y comisarías, porque pues, como bien decía el doctor, sabemos que la bicicleta es uno de los principales medios de transportes que tiene la gente, sobre todo más en las zonas rurales que en las zonas urbanas, ¿no? Pero pues eso es definitivamente, eso lo tenemos que ir mejorando, lo tenemos que ir trabajando, pero pues nosotros tenemos que tener como ciudadanos también esa voluntad de, bueno, probar diferentes medios de transporte, hoy por la pandemia, pero siempre por salud. La actividad física la tenemos que mejorar, tenemos que buscar las formas de movernos más y definitivamente pues exigir también que tengamos maneras más seguras también de movernos. Así que pues muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante, por platicarnos el impacto que tiene el sedentarismo, pero no nada más el impacto del sedentarismo, sino pues también qué y cómo podemos hacerle también para mejorar y para hacer más actividad física. Si alguien desea la presentación, ya lo pusimos en los comentarios aquí en el chat. Con mucho gusto pueden solicitarla al correo dirección de nutrición @ssy.gov.mx. Ahí con mucho gusto pueden solicitar la presentación y con mucho gusto se las hacemos llegar. Esta presentación pues se va a quedar disponible en la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán para quien guste verla también, pues con mucho gusto ahí pueden consultarla. Mañana a las 11 de la mañana también tendremos otro curso, nos estará acompañando la nutrióloga Kareli Torres, que es una excelente nutrióloga con una amplísima experiencia también en nutrición infantil y nutrición pediátrica, y mañana cambiaremos abruptamente de tema, pero creo que también va a ser un tema de mucha utilidad para todos. Hablaremos del vínculo de los lactantes con sus cuidadores, ya se acerca la Semana Mundial de la Lactancia Materna y pues también es otra estrategia que también la lactancia materna nos ayuda muchísimo a prevenir diferentes problemas de salud, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, y también mejora el sistema inmune de los bebés para protegerlos ante cualquier tipo de agente externo infeccioso. Así que también les invitamos a acompañarnos mañana a las 11 de la mañana para poder escuchar este tema. Así que pues, doctor Nasul, muchas gracias, buenos días, muchísimas gracias por este tema, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo taller del día de mañana. Muchas gracias. Gracias.